En este vídeo vamos a estudiar los circuitos RC y, ¿verdad? Comenzamos mencionando que los circuitos RC constan de capacitancia y resistencia, ¿verdad? Tienen esas dos propiedades. Así que en el lado aquí derecho tenemos un ejemplo de ese tipo de circuitos, ¿verdad? No es el único, pero es uno de los que vamos a estudiar. Note que tiene resistencia, tiene un resistor y tiene un capacitor, ¿verdad? Con capacitancia C mayúscula. En este caso, este tiene una fuente de fuerza electromotriz, ¿verdad? Una eh, fuente de voltaje y un interruptor que está abierto. Bien. En este instante, pues no ocurre nada en el circuito, ¿verdad? No hay carga, no hay corrientes. Y note que, ¿verdad? El hecho de que el interruptor esté abierto, pues impide que se establezca una corriente. En estos circuitos, ¿verdad? Estos son circuitos de corriente directa, ¿verdad? La corriente siempre fluye en el mismo sentido, ¿verdad? Que según la convención nuestra es de positivo de la fuente al negativo, pero en este caso la corriente varía en cantidad, ¿verdad? Con el tiempo. No es una corriente que tiene un valor constante. Así que vamos a ver el circuito en dos fases. En este primer video vamos a ver la fase de carga del circuito. Y entonces vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que el capacitor está inicialmente descargado, ¿verdad? Q es 0, y que el momento en que yo cierro el interruptor es el momento t igual a 0. Así que empieza a contar el tiempo una vez yo cierro aquí, al momento, ¿verdad? En que cerramos el interruptor. Y en ese momento ocurren varias cosas. Primero, se establece una corriente, ¿verdad? Así que vamos a tener una corriente I fluyendo en el circuito y a consecuencia de eso, ¿verdad? Porque estamos transfiriendo carga de una placa a la otra, pues entonces decimos que el capacitor comienza a cargarse. Recordamos que siempre la carga neta del capacitor es cero, simplemente lo que hacemos es transferir una carga, ¿verdad? Una cantidad de carga de una placa a la otra y a eso es lo que le llamamos, entre comillas, cargar. Cargarse cuando decimos que está cargado. Pero en realidad, si uno mira la carga neta del capacitor, la carga neta es cero. Bien. Así que estamos separando carga. Eventualmente, el capacitor se va a cargar, decimos completamente, y vamos más adelante a ver qué quiere decir esto. La cantidad de carga a la que puede, ¿verdad? Llegar esa separación de carga, la cantidad que puede llegar depende de la FEM de la fuente. A medida que este voltaje de la fuente se aumenta, pues esa cantidad de carga que podemos separar es más. Y así que en el momento, ¿verdad? En que se cumpla esto de que se carga completamente, la corriente tiene un valor de cero. Vamos a ver que estamos hablando de algo asintótico, ¿verdad? De algo a lo que tiende el circuito. Pero esto lo vamos a ver una vez desarrollemos un poco de la matemática que envuelve el análisis del circuito. Bien, así que en esta fase de carga tenemos esta situación, ¿verdad? Tenemos corriente y carga, ¿verdad? Separada en el capacitor. Así que yo voy a llamar al voltaje en el resistor delta VR y al voltaje en el capacitor delta VC. Y entonces podemos escribir la ecuación, digamos, para esa malla donde están estos tres elementos. Y sería la siguiente, ¿verdad? La ley de Kirchhoff que tiene que ver con la malla dice que la suma de todos los voltajes va a ser igual a cero. Y en este caso tenemos que E, que es el voltaje de la fuente, menos delta VR menos delta VC, esto va a ser igual a cero. Y esta es la ecuación que gobierna la fase de carga del circuito RC. Así que recordamos, ¿verdad? Detalles como el hecho de que delta V, R,
Esto es I por R, ¿verdad? Corriente por resistencia del voltaje. Y para el caso del capacitor, delta VC, por la misma definición de la capacitancia, es Q sobre C, ¿verdad? La cantidad de carga que está separada sobre la capacitancia. Así que al sustituir en la ecuación de arriba, ¿verdad? Tenemos de aquí, entonces, que E menos IR mayúscula menos Q sobre C, esto entonces es igual a 0. Y en el caso que estamos tratando, note que la corriente y la carga, ambas, dependen del tiempo, ¿verdad? Q e I dependen del tiempo. Así que yo puedo escribir la corriente instantánea en el circuito, ¿verdad? Como la derivada de Q respecto al tiempo. Y vamos a hacer esta sustitución. ¿Verdad? Esta sustitución la vamos a hacer aquí, para la corriente. Así que tenemos entonces que la ecuación sería escrita de este modo: E menos eh, derivada de Q respecto a T por R menos Q sobre C es igual a 0. Así que ya vemos que lo que tenemos es una ecuación diferencial que tenemos que resolver. Es una ecuación que va a ser separable, así que vamos a poder conseguir las soluciones, ¿verdad? En este caso. Así que si ahora yo multiplico toda la ecuación por C, ¿verdad? Por la capacitancia, para eliminar esta capacitancia de aquí, multiplicamos por C, obtenemos lo siguiente: sería C por E menos R por C por la derivada de Q respecto a T menos Q. Esto es igual entonces a 0. Y ahora vamos a reescribir la ecuación, ¿verdad? Yo voy a dejar la derivada de Q respecto a T en el lado izquierdo. Así que tendríamos negativo RC por dQ dt. Y esto va a ser igual a Q menos C por E. O lo que es lo mismo, podríamos reescribir esto, ¿verdad? Sacando un signo negativo en el lado de la derecha, de este modo: menos RC derivada de Q respecto a T va a ser igual a negativo de CE menos Q. Esto lo hacemos por conveniencia. Y ahora nos damos cuenta que esto es una ecuación separable, ¿verdad? Así que podemos separar las variables. Y lo vamos a hacer de este modo. En el lado izquierdo podemos reescribir esto como menos dQ sobre CE menos Q, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la carga está en el lado de la izquierda. Y esto sería igual a menos 1 sobre RC por dt, que es la forma estándar que tenemos, ¿verdad? De escribir las ecuaciones que son separables. Y ahora procedemos entonces a la integración en ambos lados. Así que vamos a integrar en el lado izquierdo. La carga va a ir desde el valor de 0 inicial hasta cierto valor que vamos a llamar Q. Y en el otro lado integramos y vamos entonces desde 0 hasta cierto valor T. Bien, así que este lado derecho es fácil de integrar. Esto sería negativo 1 sobre RC
¿verdad? La integral de 0 a t dt, y por lo tanto esto sería negativo t sobre RC, ¿verdad? El lado derecho es simple de calcular. Para el lado izquierdo vamos a hacer una sustitución, ¿verdad? Vamos a decir que U es igual a CE menos Q. De modo que DU va a ser igual a menos DQ. Y entonces podemos hacer la sustitución en la integral. Note que ahora vamos a trabajar con la integral que está aquí, esta que está en este lado. Así que tenemos, ¿verdad? La integral. Note que tenemos menos dq, eso es du, y tenemos en el denominador lo que sería u. Así que vamos a hacer esta integral indefinida y después procedemos a convertirla en definida con los eh, límites de integración que ya teníamos. Así que nos damos cuenta que esta integral es el logaritmo natural de u. Así que si ahora sustituimos lo que es u, estaríamos calculando lo siguiente: el logaritmo natural de CE menos Q, y lo vamos a evaluar entre 0 y Q. Bien, estamos haciendo el lado izquierdo, el lado derecho ya sabemos lo que da. Así que al hacer la sustitución en este lado, vamos a tener que esto es logaritmo natural de CE menos Q menos el logaritmo natural, cuando en el caso de que Q es 0, de C por E, ¿verdad? Así que esto sería lo mismo que usando una propiedad de logaritmo, ¿verdad? La resta de logaritmo es el logaritmo del cociente, así que sería logaritmo natural de CE menos Q sobre CE. Así que finalmente podemos simplificar esto de este modo: logaritmo natural de CE sobre CE es igual a 1 menos Q sobre CE. Bien, y aquí tenemos el lado izquierdo. Así que ahora podemos, ¿verdad? Constituir la igualdad. Hemos trabajado el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Aparte, y ahora vamos a escribir el resultado final de todo esto. Vamos a tener que el logaritmo natural de 1 menos Q sobre C por E, esto es igual a menos T sobre RC. Y entonces podemos tomar la función exponencial en ambos lados, ¿verdad? Pues e a la logaritmo natural del paréntesis va a ser igual a e a la menos t sobre RC. Y tenemos entonces, al hacer esto, que 1 menos Q sobre C por E, esto va a ser igual a e a la menos t sobre R por C. Así que ahora lo que queremos hacer es dejar la Q como, ¿verdad?, la variable dependiente aquí. Así que tenemos que, despejando para el término de Q sobre C por E, esto va a ser igual a 1 menos E a la menos T sobre RC. Y multiplicando finalmente por CE, tenemos el resultado que estamos buscando. La Q, que note que es función del tiempo, va a ser igual a C por E por 1 menos E a la menos T sobre R por C. Y este sería el resultado, ¿verdad?, para la carga en el capacitor a un tiempo t
posterior a cerrar el interruptor. De esta expresión podemos tener entonces la corriente, ¿verdad? Así que la corriente eh, ¿verdad? Está dado por la derivada de esta función. Sería I función de t va a ser igual a la derivada de q respecto a t. Así que si derivamos esto, es la derivada de c por e, que es 0, menos la derivada del otro término, que sería ce por la derivada respecto al tiempo del exponencial e a la menos t sobre rc. Así que I, que es función del tiempo, sería menos ce por la derivada del exponencial, que sería e a la menos t sobre rc, multiplicado por eh, la derivada ¿verdad? Del argumento, que sería menos 1 sobre rc. Y nos queda, ¿verdad?, simplificar esto un poco. Note aquí que la c cancelaría esta c, el negativo cancelaría el negativo, y finalmente obtenemos el resultado para la corriente en el circuito. Sería esto igual a E sobre R por E a la menos T sobre R por C. Bien, así que aquí tenemos entonces eh, la corriente por un lado, la carga por el otro, ¿verdad? Aquí está la ecuación para la carga, la ecuación para la corriente. Así que vamos ahora a simplemente ver algunas cosas sobre ¿verdad?, las condiciones iniciales, ¿verdad? Vamos a suponer que t es igual a 0, 0 segundos. Pues entonces, la corriente en ese momento, y evaluado en t igual a 0, sería E sobre R por E a la menos T sobre RC, pero T es 0, E a la 0. Y eso, E a la 0 es 1, por lo tanto, esto sería igual a E sobre R. Quiere decir que, ¿verdad?, podríamos definir esto como I0, y esto que está aquí sería lo que vamos a llamar la corriente inicial. Una vez en el momento que cerramos el circuito, se establece esa corriente, ese valor inicial es E dividido entre R. Si ahora miramos entonces la carga, note que esto es una ecuación que tiene un exponencial, y a medida que t se hace grande, como esto es negativo, esto va a ir decreciendo hasta que eventualmente se hace cero cuando t tiende a infinito. Así que vamos a ver entonces ese comportamiento. Vamos a tomar el límite cuando t tiende a infinito de la carga, ¿verdad?, la función de la carga. Pues esto sería igual al límite cuando t tiende a infinito de c por e por 1 menos e a la menos t sobre rc. Bien, y como este término tiende a cero, ¿verdad?, el término del exponencial tiende a cero, el resultado para la carga es tender a este valor c por e. Así que este límite tiene como eh, valor ce. Así que ce entonces se interpreta como la carga máxima en el capacitor, ¿verdad? Así que ce es la carga máxima en el capacitor.
¿verdad? Es la cantidad de carga, de separación de carga más alta que podemos tener. Y note que si llamamos a esa carga máxima Qmax, entonces Qmax es C por E. Y como mencionamos anteriormente, la carga máxima depende del valor de la FEM del circuito, ¿verdad? De E. Así que cuando decimos que el capacitor se carga completamente, es que su valor es este, C por E. También hay un producto que aparece muchísimo en el análisis y es esto, R por C. Note que aparece aquí, lo tenemos acá arriba, R por C, lo tenemos aquí, etcétera. Así que note que R por C, cuando lo vemos aquí, está T dividido por esta cantidad, y eso lo que nos está diciendo es que las unidades de R por C son las mismas que las unidades de T. Por lo tanto, R por C es un tiempo. R por C se mide en segundos. Así que es un tiempo que tiene que ver algo con el circuito. De hecho, vamos a llamarle eh, a ese producto tau. Tau va a ser R por C, ¿verdad? Y esto es otra de esas definiciones para el circuito que es importante. Note que este tau tiene resistencia y capacitancia y es RC, y el circuito justamente le llamamos el circuito RC. Así que esto tiene un significado para mi circuito que debemos entonces mirar un poco. A tau le conocemos como la constante de tiempo. La constante de tiempo. Y para tratar de ver qué es lo que significa ese tau, vamos a construir una gráfica, ¿verdad? De carga versus tiempo. Así que yo quisiera ahora graficar lo que es la carga en el capacitor, ¿verdad? Q, que es función del tiempo, eh, en, ¿verdad? Y si es función del tiempo, obviamente, eh, la, el eje de horizontal pues va a ser el tiempo. Note que esta gráfica comienza en cero y debe terminar en Q máximo, ¿verdad? En la carga máxima. Así que yo voy a asumir que la carga máxima es este valor. ¿No? Esta curva representa lo que es Qmax, que sería R, sería este C por E, ¿verdad? Capacitancia por la fuente. Note que esta curva, si uno graficase esta ecuación, ¿verdad? Que es la que describe el comportamiento de la carga, esto es un exponencial que está acotado superiormente. Y si usted pone esta ecuación en una computadora, el resultado es algo así. Empieza en cero y va acercándose asintóticamente a esta línea entrecortada que le hemos llamado Qmax, ¿verdad? Y mientras más tiempo pasa, más cerquita estamos de esa curva. Y ese es el comportamiento de este exponencial, pero es acotado superiormente. Note que cuando el tiempo tiende a infinito, la carga se acerca al valor de Q máximo, que es lo que estamos diciendo. Pero ahora, si miramos el valor de tau, ¿verdad? Porque tau es un tiempo, tau tiene que ocurrir en algún momento en ¿verdad? Entre cero e infinito. Vamos a suponer que, ¿verdad? Ocurre, digamos, en este tiempo. Vamos a suponer que tau es igual
T es igual al valor de tau en ese momento. Pues si uno busca a qué corresponde la carga para ese tiempo específico, uno encontraría que, ¿verdad? Redondeando, esto sería 0.63 Q máximo. Así que lo primero que podemos decir es que cuando el valor de T es exactamente tau, tenemos entonces que el valor de la carga es 0.63 del máximo. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar eso? Pues uno parte de la ecuación matemática para la carga, ¿verdad? Q en función de T es igual a C por E por 1 menos E a la menos T sobre tau. Y en esta ecuación evaluamos cuando T es igual a tau. Y eso me daría la carga, ¿verdad? Así que el valor de Q cuando T es igual a tau sería Q evaluado en tau. Esto es C por E por 1 menos E a la menos T, pero T es tau sobre tau. Recuerde que en esta ecuación aquí lo que estaba era R por C anteriormente y yo lo estoy sustituyendo por tau. Y por eso es que se ve así ahora. Así que note que tau dividido entre tau es 1, así que Q para el tiempo tau es C por E de 1 menos E a la menos 1. Y si ahora usted toma su calculadora y evalúa este paréntesis, E menos E a la menos 1, ¿verdad? Que lo podríamos escribir como 1 menos 1 sobre E, sería lo mismo. El valor numérico que surgiría de la calculadora es 0.632 para ese paréntesis. Así que finalmente Q de tau, si lo fuéramos a escribir numéricamente, sería 0.632 de lo que sería la carga máxima, ¿verdad? Porque C por E es Q max. Así que tenemos este resultado, que es lo que yo dibujé, ¿verdad? Cuando vamos a la gráfica, eso es exactamente, ¿verdad? Pues con un redondeo un poco más agresivo, es este número que está aquí. Así que tau es el momento en que cuando ocurre tau, digamos que el tiempo es igual a tau, la cantidad de carga que está almacenada o sea, separada en el capacitor es 0.632 del máximo que podríamos tener, que es Q por E, que es C por E. Así que esto nos da una definición para tau. Podemos decir que cuando el tiempo transcurrido es igual a tau, que es R por C, el capacitor se ha cargado hasta, ¿verdad? Aproximadamente 63.2% de su carga máxima. Si ahora queremos ¿verdad? Ver el comportamiento del voltaje, vamos a ver el voltaje versus tiempo. Note que estamos todavía en la fase de carga en el circuito. Pues habíamos mencionado que el voltaje primero en el capacitor, ¿verdad? Ese voltaje
lo podríamos escribir así: delta VC era Q sobre C, ¿verdad? Pero Q sabemos ahora que es función del tiempo. Así que podemos escribir la ecuación utilizando el resultado para Q que conocemos. Esto sería la 1 sobre Q por C por E, que sería 1 sobre C, perdón, por lo que es Q, que sería C por E, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Bien, lo que está en el paréntesis es lo que es la carga. Así que simplificando, tenemos que la C cancela y ahora tenemos que delta VC, que note que es función del tiempo, esto va a ser igual a E por 1 menos E a la menos T sobre tau. Bien, así que aquí tenemos el resultado para el voltaje en el capacitor. Lo podemos escribir por aquí: voltaje. Si nosotros fuéramos a graficar esto, pues la gráfica es análoga, porque note que básicamente la ecuación es similar a esta ecuación de acá arriba, ¿verdad? Es exactamente esto, pero eliminándole la C. Así que gráfico es prácticamente este que está aquí. Yo voy a, por aquello de, ¿verdad? De ahorrar un poco de tiempo, vamos a copiarlo. Porque lo que hay que cambiar básicamente, la cuestión de los ejes aquí. Ya podemos ir eliminando todo esto aquí. Y esa sería la curva básicamente de E, ¿verdad? Perdón, de delta VC. El valor al que asintóticamente llega el capacitor en términos del voltaje es E. Así que este valor que representa la línea entrecortada es E. Y entonces, básicamente esa es la curva, ¿verdad? Es una repetición funcionalmente hablando de lo que es la curva anterior. Para estudiar un poco del resistor, ¿verdad? En este circuito, pues vamos a ver primero corriente contratiempo en el resistor. Y ya vimos anteriormente que la corriente, de hecho ya la habíamos calculado, era E sobre R por E a la menos T sobre RC. Ahora la vamos a escribir como E a la menos T sobre tau. Y note que como E sobre R es I0, la corriente entonces la vamos a escribir de este modo. Sería I función de T es igual a I0, la corriente inicial, por E a la menos T sobre tau. Así que note que esta gráfica, esto es un decrecimiento exponencial. Y si graficamos, ¿verdad? Como hicimos anteriormente, y claro, debo decir que estas gráficas son aproximadas porque estamos haciéndolas a mano. Esto, si usted desea un mejor resultado, debe ir a un computador y poner la ecuación y que le grafique la ecuación. Así que es más o menos como una especie de boceto de cómo se vería. En nuestro caso, hay un valor de corriente inicial I0. Y aquí entonces hay un decrecimiento exponencial. Bien, así que esto quiere decir que esto rápidamente disminuye y a medida que el tiempo pasa, pues se va acercando cada vez más al eje, ¿verdad? Y es algo así.
Y recordamos que aquí está el tiempo. Así que ese es más o menos cómo sería la gráfica de la corriente. Un decrecimiento exponencial. Y ya que tenemos la corriente, pues calcular el voltaje en el resistor es hasta cierto punto, ¿verdad? Trivial, porque sería delta V en el resistor, que en función del tiempo, pues esto es corriente por resistencia, así que sería la resistencia por la función de corriente. Así que note que esto sería R por I, pero ahí dijimos que es E sobre R, ¿verdad? Por E a la menos T sobre tau. Vamos a ver si eso es así. Mírenla acá. Así que, escrito de este modo, ¿verdad? Podemos simplificar la resistencia y finalmente tenemos que delta VR, función del tiempo, es simplemente E por el exponencial de menos T sobre tau. Así que también es un decrecimiento exponencial. ¿Bien? Así que vamos a hacer la gráfica. Aprovechamos aquí que sigue básicamente lo que teníamos en la corriente. Lo único que ahora, ¿verdad? Estamos hablando de voltajes. Así que esta parte que arriba pues sería delta V R, y esto aquí cambia a el voltaje de la fuente, y esa sería la ecuación. Bien, así que con esto completamos el análisis del circuito RC en la fase de carga.